Únicamente le pediría a Tamara que me indique si me están escuchando bien. Sí, lo escuchamos bastante bien. Sí, Muchas profe. gracias. Muchas gracias. Primero que nada, agradecer enormemente a la Universidad de Costa Rica, a la sede de Guanacaste, a sus profesores y sobre todo a mis queridos y queridas estudiantes. Sin duda alguna que no cambio por nada la experiencia tan maravillosa que ha sido el dar clases, el enriquecerme diariamente con los aportes y las responsabilidades que exige ser profesor de esa casa de enseñanza. Me siento enormemente agradecido, sumamente orgulloso de que me hayan puesto al lado de, en una actividad de este tipo que dejó de ser algo para la universidad únicamente y se ha convertido esta semana académica en un evento del que hemos recibido noticias incluso de España, fuera de nuestras fronteras, porque la magia de las redes sociales lo ha hecho posible. Y bueno, que me permitan participar de él al lado de doña Marilyn Jiménez, quien es todo una, digamos, un referente de la educación en la carrera de Derecho de esa sede, ni qué decir de don Walter Antillón Montealegre, persona a quien le tengo un enorme respeto y admiración, de mi compañero y amigo Rodrigo Obando Santamaría. El día de hoy con don José Daniel Baltodano, ni más ni menos que el coordinador de la carrera de Derecho, doña Marilú Rodríguez, quien me hizo invertir bastante de mi tiempo tratando de descifrar el título de su ponencia. También de mi amigo José Cisneros Mojica, estoy seguro que van a disfrutar enormemente de su ponencia, de don Álvaro Burgos, señor magistrado, de compañeros, profesores y profesoras como Alejandra, como Célimo, como Ruth, como Eddie, de personas como Jorge López, como el magistrado Lazo, como don José Rodolfo León, y por supuesto don Gerardo Rubén Alfaro y don Rodrigo Campos, personas a quienes estimo muchísimo. La verdad es que me siento sumamente complacido. Lo segundo es que, lo segundo que quería decirles es que no estoy acostumbrado a trabajar en la plataforma Zoom, en esta herramienta. Y bueno, nadie me tiene metiéndome a hablar de la inteligencia artificial sin siquiera dominar bien la plataforma en la que la voy a dar. Pero sin embargo, suéneme bien duro esa campana, Tamara, porque es posible que el tiempo se me vaya. Y vamos a iniciar con lo siguiente. Precisamente esta semana, muchachos y muchachas, profesores y profesoras, aquí tengo dos noticias que han salido muy recientemente en estos días. El Parlamento Europeo, el Comité de Asuntos Jurídicos sobre el uso de la inteligencia artificial, está precisamente conociendo en esta semana del Don 19. Guillermo, ¿Sí? disculpe que lo interrumpa. Sí nos va a proyectar la presentación que traía. Es que Sí, ahorita claro. no la estamos viendo. Ok, ya casi se las presento. Perfecto, muchísimas gracias. El Parlamento Europeo, les decía, está conociendo en este momento, del 19 al 22 de octubre, precisamente la propuesta para la regulación de una inteligencia artificial ética, segura e innovadora. Se ha presentado una propuesta en Europa con la finalidad de que el Parlamento empiece a regular de una manera más estricta, más fuerte, más decidida esto de la inteligencia artificial, porque es un tema que nos debería ocupar a todos hoy en día.
¿De qué hablamos cuando hablamos de inteligencia artificial? ¿Ya lo estoy compartiendo? ¿O todavía no? No, No, profe, todavía no no se lo puedo ve. visualizar. Vamos a ver, vamos a ver. Ya sé que tiene que ver aquí donde dice compartir pantalla. Correcto. Me tengo que ir a inteligencia artificial. ¿Será ahí? Ahí ahorita la estamos viendo perfecto, sí. Nada más tal vez si la puede hacer Ok. como en grande. ¿Ahí? Perfecto, ahora sí la vemos súper bien. Gracias. ¿De qué hablamos cuando hablamos de inteligencia artificial? Normalmente cuando empezamos a hablar de inteligencia artificial y derecho penal, no sé si los muy jóvenes, pero ya personas de cierta edad empezamos a pensar en Robocop, en Terminator, en robot y androides humanoides, quienes integrados con algún sistema de inteligencia artificial deciden actuar de manera voluntaria y causar grandes daños económicos y a la vida humana. Y normalmente siempre ligamos la inteligencia artificial a un tema de la robótica y si bien están entrelazados, no es ese el tema que yo quiero venir a desarrollar el día de hoy. Tampoco quiero venir a desarrollar el tema de la inteligencia artificial y su ligamen con la virtualidad. A veces entendemos la virtualidad como algo no real, como algo que está en un mundo etéreo al que no podemos llegar y sucede que hoy en día el mundo virtual es un mundo con el que convivimos diariamente. Evidentemente lo estamos haciendo en este momento, nos estamos comunicando con personas de diversos lados del país mediante un enlace de manera virtual, pero no debemos olvidar que también a través de esta virtualidad es posible llevar a cabo acciones que lesionen bienes jurídicos importantes para las personas. Por ejemplo, no podemos decir que una calumnia emitida por Facebook, por YouTube, es menos real que una que se emite de frente a la persona. Tampoco porque existe, porque se da como tal. Tampoco podemos decir que un acoso que se da en contra de una mujer o de una persona o de un estudiante mediante las redes sociales es menos real porque no se hace en su persona, no. El mundo virtual es un mundo que está en una plena convivencia con un mundo actual, pero tampoco de virtualidad es lo que quiero venir a hablarles en esta oportunidad. Vengo diálogos acerca de lo que está sucediendo en la inteligencia artificial directamente desarrollada para el campo del derecho penal. Y empecemos por lo siguiente. ¿Qué es la inteligencia artificial? Ya va para una mayoría para una edad adulta, son casi 65 años desde que el ingeniero John McCarthy en 19
Bueno, en este momento estamos teniendo un pequeño problema técnico. Les pido unos minutos para poder solucionarlo. Muchas gracias. A ver ahí. Perfecto, ahí sí podemos verlo. Y ahora sí. Sí, solo que creo que se dejó de compartir la pantalla, entonces, Ok, vamos a volver a compartir la pantalla. correcto. Entonces, aquí, muy bien, compartir pantalla. Ujú. Listo, ¿Listo? listo, muchísimas gracias. Puede proseguir. Gracias. Bien, les decía que lo que es la inteligencia artificial o el concepto a partir del cual vamos a trabajar. El Consejo Económico y Social Europeo en su dictamen acerca de inteligencia artificial hace 3 años aproximadamente nos ha dicho que no podemos establecer un concepto unívoco, un único concepto de lo que es la inteligencia artificial. Sin embargo, hay consenso, hay unanimidad en establecer o en considerar que son sistemas para el tratamiento y análisis automático de la información en donde hay una voluntad de ser inteligentes, es decir, capaces ese sistema de análisis y tratamiento de la información de tener o de establecer procesos cognitivos propios de los seres humanos. Es decir, es tratar de que el análisis y el procesamiento de la información se haga de manera tal que resulte similar o superior a la inteligencia humana. Y vean ustedes lo que es este mundo. Nosotros no hemos terminado de conocer y desarrollar la inteligencia humana y ya queremos que las máquinas tengan una mente como la nuestra. Por cierto, les voy a dejar aquí planteada simplemente esta pregunta. ¿Qué es la mente humana? ¿La mente humana es igual al cerebro humano? ¿La mente humana es igual a la inteligencia humana? Es más, les hago esta otra pregunta. ¿Dónde se ubica la mente? ¿En qué parte de nuestro cuerpo? Bueno, esas son preguntas que filosóficamente se han hecho y que han acompañado la discusión de este tema. Estos sistemas para el tratamiento y análisis automático de la información no es otra cosa más que técnicas avanzadas de procesamiento de datos. Por ejemplo, el Big Data, ¿verdad? Que es la gestión eficiente de enormes cantidades, volúmenes inmensos de datos. El data mining, que permiten encontrar patrones y resumir esos grandes volúmenes de datos. El machine learning, que lo que tiene es la finalidad de aprender. Son procesos en donde se da un aprendizaje de las máquinas de conformidad o conforme vayan incorporando datos, y el procesamiento del lenguaje natural, en donde lo que se busca es que la máquina, el programa, desarrolle y manipule un lenguaje de forma natural. Estas técnicas, estos programas, estos procesos de inteligencia, de procesamiento y análisis de datos de una manera tan amplia han desarrollado o han llegado a desarrollarse en lo que hoy se conoce como los deep learning o redes neuronales artificiales, ¿verdad? Que lo que buscan es que toda esta información se desarrolle bajo una estructura similar a la estructura biológica del cerebro humano y que reproduzcan características.
¿Cuáles son las características de las construcciones de inteligencia artificial? En primer término, tienen que tener una capacidad para poder ejecutar un abanico de instrucciones relativamente amplio. Es decir, es lo que podríamos traducir en nuestro sistema como la capacidad de razonar. La capacidad de ejecutar una cantidad de instrucciones es la capacidad similar a lo que nosotros tenemos como capacidad de razonamiento, y es la complejidad del procesamiento que realiza la máquina. Por su parte, la segunda característica que debe tener toda inteligencia artificial es el grado de autonomía con que las ejecute frente a la influencia del ser humano. Es decir, hasta qué punto es más autónomo o menos autónomo ese programa, ese sistema, esa construcción de inteligencia artificial para ejecutar todas esas instrucciones y analizar toda esa información. De conformidad con esta característica, es decir, con el grado de autonomía, Herbers, Peters y Nirix, que son autores que han desarrollado durante muchísimos años el tema de la inteligencia artificial, han dicho que podemos entonces este grado de autonomía dividir a la inteligencia artificial en tres grupos. Man in the loop, en donde requiere constantemente que el ser humano esté informando, esté introduciéndole información. El otro sería el man on the loop, en donde en este sistema o en este punto, a partir de una programación ya prevista, el ser humano interviene, pero muy pocas veces, modificando simplemente algunos aspectos, y el man out of the loop, que es en donde prácticamente el sistema actúa bajo una inteligencia de forma más autónoma. Y de esta forma tenemos entonces dos tipos de inteligencia artificial, o más bien dos grados de inteligencia artificial. Podemos encontrar sistemas, programas, máquinas, robots, etcétera, con una inteligencia artificial débil, en donde las máquinas lo que van a hacer es simplemente simular un comportamiento al humano utilizando matemáticas e informática en una cierta área con una capacidad de aprender. Y está la inteligencia artificial fuerte, que es ya un proceso o una capacidad de aprendizaje que tiene el sistema en general, incluyendo la capacidad de desarrollarse de manera autónoma. Esto es que aprenden del entorno, analizan los datos de conformidad con los algoritmos que le fueron dados, y no necesita que le estén introduciendo información o directrices o regulaciones de manera más a menudo, sino que va aprendiendo de su entorno. Y muchos dirán en este momento, y muchas dirán, bueno, pero ¿qué le pasa a don Guillermo hablando de estas cosas? ¿Qué tiene esto que ver con el derecho y mucho menos o por lo menos con el derecho penal? Tiene mucho que ver, y está a la vuelta de la esquina. Y requiere de nosotros un nivel de atención muy fuerte. Vamos a ver. La inteligencia artificial no es moderna en el sentido de que se esté desarrollando en los últimos 10 o 20 años, sino que viene desde hace varios tiempos y ha ido generando que se le vaya regulando, ¿verdad? En este momento hay regulaciones de carácter legal
que limitan el diseño de inteligencia artificial de carácter letal en armas militares. En este momento hay proyectos para la creación de un derecho robótico, es decir, un derecho que regule todas las acciones de los robots, y en algún momento tuvimos la oportunidad de compartir este tema hace un par de años. Y, por ejemplo, tenemos el control legal que se pretende de los sistemas de inteligencia artificial mediante la Convención Asilomar. El Future Life Institute, que es un instituto con su sede en Boston, se encarga desde el año 2014 de todos los peligros existenciales que tengan que ver con tecnología e inteligencia artificial. En el año 2017 se hizo una reunión de más de 1000 expertos, donde estaban los 100 primeros referentes en materia de inteligencia artificial, y se hizo precisamente ahí en Asilomar, en California, y ahí salen los principios de inteligencia artificial. Y esto es importante, y les digo por qué. Porque la inteligencia artificial y los sistemas de inteligencia artificial hoy conviven con nosotros en materia penal. Vamos a verlos puntualmente. La inteligencia artificial se ha introducido en materia de control social en el área de policing y en el área del sentencing, ¿verdad? Acudamos a un profesor español que ha desarrollado este tema, Fernando Miró Linares, que él divide esta inteligencia artificial desde el punto de vista de los sistemas que han ayudado para la prevención del delito y la investigación policial de la delincuencia, lo que él llama inteligencia artificial policial, y la inteligencia artificial aplicada al proceso de determinación judicial de responsabilidad por la perpetración de un delito, que es lo que él llama inteligencia artificial judicial. Entonces tenemos una inteligencia artificial policial y una inteligencia artificial judicial. Desde el punto de vista de la prevención del delito, estrictamente prevención del delito, pero que para nuestro caso, por ejemplo, está abordado dentro de las grandes áreas del derecho penal, como la política criminal, la criminología, incluso el mismo derecho penal especial, vamos a encontrar que la creación de estos sistemas de inteligencia artificial se sustentan en la criminología ambiental. La inteligencia artificial, desde el punto de vista de la prevención del delito, se sitúa bajo el desarrollo de la criminología ambiental. Y no vayan a pensar usted que la criminología ambiental se trata de la criminología que analiza el delito, el delincuente o la víctima ambiental, ¿verdad? De la naturaleza, o de cortar los árboles o envenenar los ríos. No. La criminología ambiental es aquella criminología que se centra no tanto en el delincuente, sino en la explicación del evento delictivo. Es decir, el delito como acontecimiento, y trata de explicar la criminología ambiental por qué ciertos lugares, ciertas áreas, ciertos momentos, ciertas horas, es más probable que se dé un delito, y por lo tanto se centra en el contexto, en el ambiente, en el entorno. Esta criminología ambiental es la que ha llevado de la mano el desarrollo, por ejemplo, del Predictive Policing o PredPol, ¿verdad? Que son las técnicas para identificar objetivos de interés policial para reducir el riesgo delictivo mediante la detección de delitos futuros. Aprovecha la información y crea modelos para reducir la delincuencia. Brasil tiene
sistemas de este tipo, Chile tiene sistemas de este tipo, Argentina tiene sistemas de este tipo, Colombia ha desarrollado sistemas de este tipo, México también los tiene, Estados Unidos los tiene y Canadá los utiliza. Esto solo de este lado del charco, como decimos nosotros, ¿verdad? Y les voy a hablar así, muy puntualmente. Rixment, que es de la empresa Crimina, es un algoritmo que identifica los segmentos de la vía en donde es más probable que suceda una conducción, conducción bajo influencias de alcohol o drogas o accidentes. Tan solo por ejemplo. Hikvision es una herramienta creada por una compañía china, que es una cámara de vigilancia, que realiza labores de investigación bajo la lectura de placas, pero lo más relevante es que detecta bultos sospechosos en áreas masificadas, aeropuertos, vías públicas, carreteras, centros donde hay muchísima gente y la máquina empieza a detectar bultos que las personas llevan consigo, abultamientos que pueden resultar sospechosos o también reconocimientos faciales de sospechosos. ¿Qué es la ventaja de Hikvision? Que en este momento tiene un grado de efectividad del 99%. Sound, que es una máquina de machine learning, es decir, que aprende por sí misma, trabaja con geoposicionamiento de sonido y puede, mediante una triangulación geográfica, determinar dónde fue que se llevó a cabo un disparo. Es decir, lo utilizan ciudades en este momento en Canadá y Estados Unidos, que en el momento en que en la ciudad se lleve a cabo un disparo por un arma de fuego y pueda ser captado, hay una triangulación que inmediatamente le comunica a los cuerpos policiales dónde fue que se dio ese disparo. Tenemos el Rosmo, ¿verdad? Que es donde es un sistema que permite establecer, en el caso de agresores seriales, cuál es el área donde posiblemente reside. Es decir, empieza a hacer un análisis y a descartar de conformidad con los lugares donde ha llevado a cabo sus actuaciones, empieza a determinar dónde es el posible lugar donde vive. Lethality Screen, ¿verdad? Que es una herramienta para valoración del riesgo en violencia doméstica, que le da información a los encargados de intervenir, de poner medidas cautelares, medidas de protección, es un análisis, un sistema para analizar riesgo. Biogen también, que se utiliza en España, tiene que ver con los protocolos de riesgo también para medidas cautelares, medidas de protección. Watson de la IBM y Pericles también, que es de la empresa Crimina, el programa Pericles, que lo que hace es analizar de millones de datos de las redes sociales como Twitter, como Facebook, etcétera, analiza comunicaciones, palabras que pueden resultar sospechosas para terrorismo o para algún tipo de delitos. ¿Van viendo por dónde va caminando esta procesión? Lo que busca es determinar en materia de prevención del delito cuál es el sitio peligroso o cuál es el sujeto peligroso. En el caso de la justicia penal, ya aquí ya no prevención del delito, búsqueda de investigación para determinar el lugar del hecho, etcétera, sino propiamente de la justicia penal, desde el proceso penal, hay herramientas de inteligencia artificial. No voy a hablar de los sistemas en donde actualmente jueces, robots están juzgando asuntos de tránsito o asuntos de impago, es decir, de deudas, sino que vamos a centrarnos en sistemas más parecidos a nosotros. Jordi Neva Fenol, en su libro Inteligencia Artificial y Proceso Judicial, ha expuesto los usos de esa inteligencia artificial. Es un libro bastante accesible. Y tenemos
en materia de procedimientos, sistematización, análisis de documentos, tramitación, asuntos de prueba, argumentación que ayudan al juez a valorar la prueba o a ordenar su razonamiento. ¿Tenemos ejemplos cerca? Claro que tenemos ejemplos cerca. Prometea en Argentina. Prometea es un sistema de inteligencia artificial para el procesamiento y análisis de datos de expedientes relativamente simples en la fiscalía. Tan solo para darles un ejemplo, es como un asistente judicial, ¿verdad? Como un asistente jurídico en donde le dan ciertos parámetros y los asuntos Prometea lo que hace es, conforme a los votos de primera instancia y de segunda instancia, indica cuál es el resultado posible para un caso como ese. Y entonces emite un dictamen y ese dictamen lo revisan, digamos, los fiscales, y eso ha favorecido, por ejemplo, que de 115 causas con requerimiento a juicio, hoy se hagan 495 solo en ese despacho. De 172 causas que terminaban con probation, que podía ser con suspensión del proceso a prueba, hoy son 720 causas. 130 causas que daban juicio abreviado, procedimiento abreviado, hoy son 566. Es decir, es un sistema que lo que busca es la eficiencia, la eficacia, la eficiencia más bien, y la reducción de tiempo. Ya es un sistema que lo que busca es la optimización del tiempo en la toma de decisiones del sistema judicial. Pero principalmente en materia penal propia del procedimiento, los sistemas de inteligencia artificial se han centrado en valoración del riesgo. CRH 20 permite realizar un juicio para la valoración del riesgo en casos de violencia. El SABRI es para casos de violencia y riesgo, pero en justicia penal juvenil. El PCLR es una escala para evaluar psicopatologías. También hay para violencia sexual y propios para violencia de pareja. Eso es más o menos, son sistemas en donde se le ingresan datos como varón, 35 años, le gusta el fútbol, toma licor, trabaja de lunes a viernes, no porta armas, antecedentes por ofensas a la dignidad, por maltrato a la esposa, y el sistema le dice cuál es las medidas de protección o el sistema de protección que resulta más aplicable para un caso como ese. Y por supuesto, el sistema del que todos hablan, el sistema COMPAS, el Correctional Offender Management Program Alternative Sanction, que se ha desarrollado fuertemente en los Estados Unidos. Sí, en los Estados Unidos, pero tenemos que recordar que nos encanta lo de los Estados Unidos. La gente pide sistemas de justicia como en los Estados Unidos. A todos escuchamos decir, en los Estados Unidos no hubiera hecho eso, en los Estados Unidos ya eso lo hubieran juzgado de tal forma. Es que nos encanta como país lo de los Estados Unidos. Y bueno, en los Estados Unidos el COMPAS es un sistema de inteligencia artificial que ayuda a los jueces a tomar decisiones. ¿Por qué se crea el COMPAS? Para superar sesgos en los tribunales, y todo lo contrario, más bien vino a generar más sesgos, ya ahorita hablamos de eso. Ayuda al personal penitenciario a asignar a los reclusos y ayuda a reducir la probabilidad de que el recluso reincida cuando regrese a la libertad. Es uno de los sistemas que más les llama la atención a la justicia norteamericana, porque es el sistema que le dice cuál es la probabilidad o el riesgo de que si no se le impone prisión preventiva, la persona vuelva a delinquir. Para eso se utiliza el COMPAS. El COMPAS se utiliza para determinar en un juicio cuál es la sanción aplicable más beneficiosa para reducir el riesgo de que la persona vuelva a delinquir. El COMPAS se utiliza para que al momento en que entre en el sistema penitenciario, vaya al programa que más le ayude para que la persona no vuelva a reincidir en el delito. Bueno,
Cuando esto empezó, allá en el año 2015, un periódico digital, la Web ProPublica, dijo que con estas palabras puntualmente, el sesgo de la máquina. Existe un software que se está usando para la predicción de futuros criminales y está sesgado contra los negros. Sí, no podemos decir que no sea así. Es mayor la probabilidad de riesgo de reincidencia en personas afrodescendientes, latinos, que norteamericanos. Es decir, Compass predice en este tipo de poblaciones que el nivel de reincidencia o de riesgo es mayor. Esto llevó a que en Wisconsin se diera el caso State versus Loomis, en donde él dijo, no, un momentito, ¿cómo que a mí me está juzgando un sistema de inteligencia artificial? Claro, es un software del que se valen los jueces, del que se vale el sistema penitenciario para todo lo que ya hablamos. Y entonces dice Loomis, no, un momentito, a mí me tiene que juzgar un juez y el que tiene que tomar la decisión es el juez, no es un sistema de cómputo. Y yo quiero que me digan cómo está estructurado ese sistema de cómputo, porque yo tengo que saber de qué me tengo que defender, porque no puedo luchar contra un sistema de cómputo, contra un software de inteligencia artificial, en donde no tengo ninguna herramienta para enfrentar. El Tribunal Supremo de Wisconsin, en el fallo del 13 de julio del año 2016, dijo que no había ningún inconveniente en utilizar este tipo de herramientas para el juzgamiento y para la toma de decisiones. No es que la inteligencia artificial tome la decisión, no. La inteligencia artificial le da la herramienta al juez o al sistema penitenciario para que tome la decisión. Y entonces, yo pregunto con estos sistemas, con el Compass, porque las empresas que desarrollan este tipo de sistemas están volando por todo el mundo, vendiéndole a los países este tipo de mecanismos. Preguntémonos, ¿qué pasa si a Costa Rica llegara un sistema como el Compass? ¿Qué pasaría con eso que los norteamericanos llaman juicio justo, que es el fair trial, y nosotros le llamamos pues el debido proceso? El fair trial no es igual al due process of law, tienen orígenes distintos, pero bueno, comparten algunos elementos, ¿verdad? El juicio justo, el fair trial, se basa en el equilibrio, en la igualdad de armas, y el debido proceso se basa en una serie de derechos y garantías frente al Estado que tiene el ius puniente. Bueno, ¿será realmente, estará en juego el principio de juez natural? ¿Estará en juego el principio de juez imparcial? ¿Estará en juego la garantía de la defensa? ¿Cómo se defiende una persona y cómo ejercería la defensa técnica frente a una máquina que le da al sistema una probabilidad de reincidencia, que no es otra cosa más que una probabilidad de peligrosidad? ¿Se acuerdan? Cuando vimos las herramientas de la inteligencia artificial en la prevención del delito, también se trataban de peligrosidad. Bueno, ya ahorita volvemos. Entonces, la inteligencia artificial en la prevención del delito es para la peligrosidad del delincuente, y en la justicia penal también para la peligrosidad del delincuente. Es decir, en la peligrosidad lo que está trabajándose. Y, por supuesto, la presunción de inocencia. ¿Qué pasa con la presunción de inocencia? Esto es importante porque con este tema cierro. Me imagino que yo ahorita me irán a sonar la campana. Desearía apagar para no escuchar esa campana y poder quedarme aquí tiempo más con ustedes, pero cierro con este tema: inteligencia artificial, neurociencias y derecho penal, porque tiene que ver con lo que hemos estado hablando. Vamos a ver. La neurociencia es el desarrollo de una serie de
avances científicos en el estudio de la mente, ¿verdad? Y las neurociencias ha tratado de colaborar en 3 áreas fundamentales en el derecho penal. Neurociencias. 1, en la detección de la personalidad del reo. 2, en la prognosis del riesgo de reincidencia de una persona. Y 3, en la detección de mentiras. Pero se ha enfocado principalmente en la personalidad del delincuente. Y las herramientas que hemos visto en inteligencia artificial también se han sustentado en la determinación de la peligrosidad y por lo tanto también de la personalidad del delincuente. Recuerden, muchachos, muchachas, que en materia penal la estructuración de un delito se da porque hay una acción típica, antijurídica y culpable. Y que esa culpabilidad funciona no solo como principio, sino también como garantía. ¿Qué quiero decir con esto? Recuerden ustedes que la culpabilidad es la medida de la pena. Yo puedo tener un sujeto que realizara una acción típica y una acción antijurídica, pero puede que no sea de carácter culpable, porque es inimputable, porque no conocía la antijuricidad o porque no le podíamos pedir que actuara de otra forma. Los seguidores de la concepción psicológica de la culpabilidad decían que la culpabilidad era nada más un nexo, una relación psíquica de quien realizaba una acción con dolo o culpa, y que eso era la culpabilidad. Por eso la culpabilidad, en la culpabilidad estaba el dolo, la culpa. La concepción normativa de la culpabilidad, que se desarrolla principalmente a partir del siglo XX, dice que la culpabilidad es un reproche y que se le reprocha a una persona un hecho típico y antijurídico porque habiendo podido motivarse por la norma, es decir, habiendo sido libre de tomar la decisión de comportarse conforme a la norma, decidió no hacerlo. 2 minutos nada más. Los negacionistas, por su parte, dicen que no hay tal libertad. El ser humano está determinado por una serie de elementos del ambiente, de la mente, de las emociones a tomar una decisión. Entonces, el derecho penal de la culpabilidad, que es el derecho penal de acto, se está centrando hoy en día en el derecho penal de la peligrosidad, es decir, en el derecho penal de autor. ¿Por qué? Porque estamos regresando al neobiologicismo criminológico, a decir que el ser humano ya está determinado a cometer el delito. Ya no como en el tiempo del Lombrosiano, porque tenemos una ceja más alta que otra, o un hueco aquí atrás en la coronilla, o porque nos falta un dedo. No, sino porque ciertos elementos como la raza, el entorno, las condiciones económicas y otras series de factores hacen que esté predispuesto a la comisión delictiva. Y estar dispuesto a la comisión delictiva no es otra cosa más que ser una persona peligrosa. Y esa persona peligrosa la vamos a sentenciar por lo que puede llegar a ser. Eso es un derecho penal de autor, por la persona, no por lo que hace. Y lo que puede llegar a ser es por ser peligroso. Y esa peligrosidad se está nutriendo hoy de el desarrollo de herramientas de inteligencia artificial. Ven entonces cómo la inteligencia artificial, el derecho penal, el proceso penal, la criminología, la política criminal están entrelazados. Sí, la inteligencia artificial me lleva al desarrollo de nuevas formas de criminalidad, pero también de nuevas formas de combate. Entonces, tiene que ver con la criminología, tiene que ver con el desarrollo de políticas públicas para el combate de la delincuencia, creación de delitos, etcétera.
tiene que ver con el derecho penal sustantivo, porque pone en movimiento, en dicotomía, la culpabilidad y algunos otros elementos también, por ejemplo, la autoridad mediata, la legítima defensa frente a lesiones causadas por sistemas de inteligencia artificial. En el proceso penal están ayudando a la toma de decisiones. Es decir, está entre nosotros. Y es un área sumamente interesante que no podemos dejar de analizar y de estar preparados. El mundo se está preparando para la inteligencia artificial, ya no para recibirla, sino para aprender a vivir y a convivir con ella en todas las áreas de nuestra vida. ¿Qué vamos a hacer nosotros? ¿Vamos a desarrollar investigación en esta área? ¿Vamos a desarrollar progreso en esta área? ¿Vamos a desarrollar normativa en esta área? ¿O nos vamos a quedar viendo cómo el resto del mundo avanza y nosotros, como siempre, a la expectativa de lo que los demás hagan? Ya me sonaron la campana. Y de verdad que hubiera deseado quedarme con ustedes muchísimo más. Tal vez el tema daba para mucho más, pero también estoy consciente de que estoy conversando con los y las estudiantes y que darles un enfoque un poco más general, sacrificando un poco la profundidad, podía resultar más beneficioso. Entonces, muchísimas gracias, doctor. Ahí quedo. Súper bien con el tiempo. Vamos a pasar a la etapa de preguntas. Mauricio RC dice, profesor, para nadie es un secreto que la tecnología afecta cada día más nuestras vidas de forma más directa. Como usted nos dice, en Europa se están preparando desde el punto de vista legal para transformar o cambiar sus leyes en función de la evolución de la tecnología que afecta a la sociedad. ¿Cómo se está preparando Costa Rica en términos legales para afrontar estos cambios tecnológicos en la sociedad costarricense? Esto lo pregunto porque hay laboratorios de investigación en Costa Rica que están desarrollando robots colaborativos como el Arcos Lab de la Escuela de Ingeniería Eléctrica de la UCR y el Laboratorio de Investigación Liana de la Escuela Mecatrónica del Tecnológico de Costa Rica. Adelante. Claro, claro. Muchas gracias por la pregunta, porque es cierto. Es decir, Costa Rica no está al margen de la producción de sistemas de inteligencia artificial. Es decir, tenemos laboratorios en producción de inteligencia artificial muy buenos, excelentes, que se codean a nivel mundial con cualquier otro. Pero, ¿qué estamos haciendo como sociedad para regular? ¿Hasta dónde la sociedad costarricense ha dicho, este es el límite hasta donde, a partir del cual no podemos permitir éticamente y moralmente que la inteligencia artificial continúe, ¿verdad? Por ejemplo, en estas recomendaciones que está conociendo la Comisión de Asuntos Jurídicos del Parlamento Europeo, dice puntualmente, para el manejo de la inteligencia artificial en la justicia penal, que no puede permitirse que la decisión final de un asunto quede en manos de la inteligencia artificial, sino que siempre tendrá que ser la figura del juez quien tome la decisión, respetando el debido proceso. Bueno, esa es una determinación de carácter legal que Costa Rica puede ir también desarrollando. Como sociedad, ¿hasta dónde queremos en este momento que no traspase la inteligencia artificial? Y es lo que hasta el momento no hemos hecho. En esa área de control o de, vamos a ver, de criterios éticos y socioculturales para la inteligencia artificial, no hemos avanzado ni un paso. Excelente. Freddy McLean dice, profe, ¿cuál es el criterio que usted tiene de estos sistemas?
¿Cuál, perdón? ¿Cuál es el criterio que usted tiene de estos sistemas? Bueno, le voy a decir una cosa. Hay sistemas que pueden servir de mucho desde el punto de vista preventivo. Es decir, por ejemplo, este sistema, el Sound, que se desarrolla a partir de las Smart Cities en Estados Unidos, que pueden detectar en cuestión de momentos dónde fue que se llevó a cabo un disparo de un arma de fuego, triangular y darle a la policía ese sitio exacto con una diferencia de 10 pies, que es lo que dice la doctrina, ayudaría muchísimo. La doctrina no, los desarrolladores. Pero sistemas que vienen a sustituir la apreciación humana del conflicto y que lo automatizan, por ejemplo, la predicción de personalidad de la persona detenida en riesgos, en medidas de protección, por ejemplo, no me parece que queden en manos de sistemas de inteligencia artificial. Me parece que finalmente tienen que ser, no pueden ser utilizados porque chocan con el debido proceso que se regula actualmente en nuestra Constitución y en instrumentos internacionales de derechos humanos. Ni siquiera sería compatible su utilización aquí en Costa Rica. Excelente. Pero bueno, es una discusión que ya bueno tuviera. Luis Fuentes dice, buenas tardes, don Guillermo. Siempre un gusto desde la perspectiva de la teoría de la autoría inmediata del derecho penal. ¿Cuál considera usted es la relación existente entre esta teoría y los delitos cometidos a través de la inteligencia artificial? Esto enfocado en la inteligencia artificial utilizada para cometer el delito en lugar de prevenirlo. Sí, hay sistemas de inteligencia artificial que son utilizados para la comisión de delitos. Hoy en día hay robots no humanoides, ¿verdad? Pero Bueno, creo que hemos perdido la conexión con el doctor Guillermo. Sin embargo, vamos a esperar un momentito a ver si puede conectarse nuevamente. Mis compañeros en este momento están intentando renovar la conexión con el doctor Guillermo, pero de no ser logrado vamos a tener que proseguir con el cronograma. Por ende, las preguntas restantes podrían ser respondidas con posterioridad. Estoy segura que el doctor estará anuente a poder atender a sus dudas. Muchísimas gracias por la participación del doctor Guillermo. La verdad es un honor para nosotros poder contar con su ponencia. Se le agradece enormemente y esperamos que pueda llegar a su correo electrónico un certificado de participación en la Semana Académica de Derecho 2020. Esto como símbolo de agradecimiento. Muchísimas gracias.